Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Me lo dicen desde hace mucho tiempo, antes incluso de presentarme a la presidencia. La gente lleva tiempo hablando de ello. Hay allí unas 45.000 personas. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ese territorio, pero si lo tiene, debería renunciar a él porque lo necesitamos para nuestra seguridad nacional. Y así habla el futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia. Además, ha asegurado que no descarta tomar el control de la isla por la vía militar. Este martes, su hijo Donald Trump Jr. llegó a Groenlandia en el marco de una visita privada y, según expresó, en calidad de turista y sin reuniones oficiales. Sin embargo, su llegada ha tenido una fuerte carga simbólica. Entre tanto, las declaraciones del hombre que ocupará la Casa Blanca desde el próximo 20 de enero han generado las primeras reacciones. Groenlandia es de los groenlandeses, expresó Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, país al que pertenece la isla. En Francia, el ministro de Exteriores Jean-Noël Barrot hizo un llamado a Europa a despertarse en un mundo gobernado por la ley del más fuerte. Palabras textuales. Hola, bienvenidos. ¿Qué es lo que busca Donald Trump en Groenlandia? Para responder a esta y a otras preguntas sobre el interés que despierta esta isla en el futuro presidente de los Estados Unidos, nos acompañan Jesús Núñez Villaverde. Él es experto militar, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y nos atiende a esta hora desde Madrid. Y desde Copenhague está con nosotros el periodista Anxo Lamela. A los dos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarlos. Igualmente. Anxo, quisiera comenzar contigo. Gracias, Anxo. Quisiera comenzar contigo porque, como sabemos, esta inmensa isla de Groenlandia es considerada una nación constituyente del Reino de Dinamarca. ¿Qué se ha dicho ahí en Copenhague a propósito de estas declaraciones de Donald Trump? A ver, lo que ha sorprendido no ha sido tanto que lanzara la idea de comprar Groenlandia, porque eso ya lo hizo en 2019, la anterior presidencia, sino quizás ha sido el tema del uso de lo que ha insinuado, que no descartaba el uso de la fuerza o incluso introducir aranceles para mercancías danesas. Eso sí que ha generado reacciones. Por ejemplo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que ni en su mayor fantasía se podía imaginar que eso pueda ocurrir, pero también desde Groenlandia se ha reiterado que la decisión la tienen que tomar los groenlandeses, pero también lo que ha pasado un poco en Dinamarca es que parte de la oposición al gobierno ha criticado al gobierno, y en particular a la primera ministra, por ser demasiado tibios. Hace 5 años, como decía, cuando Trump lanzó la idea por primera vez, hubo un cruce de declaraciones fuerte entre ella y Trump, que había calificado sus declaraciones de absurdas. Trump suspendió una visita oficial a Dinamarca, y esta vez el gobierno danés ha adoptado una estrategia mucho más, digamos, tibia. Y eso es lo que ha hecho que ha habido críticas de otros partidos que han dicho que tendrían que ser más, digamos, más rotundos, ¿no?, en su oposición a esta idea y al uso o la amenaza de usar determinados instrumentos. Jesús, entre tanto, Donald Trump dice que necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo puede Groenlandia aportar a la seguridad nacional de Estados Unidos? Bueno, básicamente cuando miramos el mapa es inmediato comprobar que Groenlandia es un punto de paso en las rutas árticas cada vez más importante. Y si pensamos en el cambio climático y el deshielo que se está produciendo en esas latitudes, podemos entender que estamos en vísperas de que se vayan a abrir ya de manera generalizada unas rutas que pueden suponer un ahorro muy importante en el tráfico marítimo para llegar hasta los puertos asiáticos. A eso se une, visto desde Estados Unidos, el hecho de que la propia isla, los 2,1 millones de kilómetros cuadrados de la isla, albergan materiales muy importantes desde el punto de vista geopolíticos y geoeconómicos. No solamente petróleo y gas, sino también las tierras raras, de las cuales China a día de hoy es el principal productor y acaparador, cabría decir. Por lo tanto, desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos, más bien habría que decir desde la seguridad económica, para Estados Unidos controlar Groenlandia le daría una ventaja de la que ahora mismo no dispone para poder evitar que tanto Rusia como China, que es cierto que cada vez están más presentes frente a las aguas de esa Groenlandia de momento danesa,
pues puedan plantear algún reto, algún desafío a la seguridad estadounidense. En cualquier caso, dicho todo eso, Groenlandia forma parte de Dinamarca. Dinamarca es un aliado de Estados Unidos en el marco de la OTAN, y por otro lado Canadá también, que ha entrado en la lista de peticiones de exigencias casi por parte de Donald Trump junto con el Canal de Panamá, también forma parte de la OTAN. Luego, desde ese punto de vista, la seguridad de la zona estaría enmarcada en ese contexto de la Alianza Atlántica. Anxo, el primer intento de Estados Unidos en comprar la isla de Groenlandia fue en 1867. El más reciente, ya lo mencionabas tú, fue en 2019, precisamente bajo el anterior mandato de Donald Trump. Además de lo que nos menciona Jesús, ¿qué es lo que tiene este territorio que le resulta tan atractivo no solo a Estados Unidos, sino también a otras potencias? Bueno, pues que es un poco lo que decía justamente Jesús, es la cuestión geopolítica, donde está situada Groenlandia, su extensión, el tema del Ártico y los recursos minerales y petróleos que se cree, bueno, que se sabe que tiene. El problema es, digamos, si compensa económicamente sacarlos. Inicialmente parece que no, porque muchas de las licencias que se habían dado la pasada década para explotar minerales y buscar petróleo, las han devuelto. O sea, prácticamente creo que hay un proyecto en marcha de minero pequeño, y de las licencias petrolíferas nada, porque es un ambiente muy frágil, es una zona muy frágil, el clima muy duro, entonces no compensa. Pero digamos que no compensa económicamente, por lo menos ahora. Veremos en otro contexto en el que el deshielo continúe, ahí puede cambiar la situación, ¿no? Pero básicamente es eso, es el tema geopolítico, y son las tierras raras, el petróleo, los recursos minerales y petrolíferos que puede tener o que tiene Groenlandia y que se podrían extraer en el futuro. Ya. Bueno, Jesús, como mencionábamos, Donald Trump ha dicho que no descarta la vía militar para tomar el control de Groenlandia. De momento ya vimos imágenes de su hijo Donald Jr. durante esta visita a la isla. ¿Qué tan en serio se deben tomar estas palabras de Donald Trump? ¿Es un método de presión? ¿Qué es lo que busca el futuro presidente de los Estados Unidos? Bueno, el personaje que ha ido creando Donald Trump nos tiene acostumbrados ya a declaraciones de este tipo, en la que lo que busca fundamentalmente es centrar el foco de atención mediática en él mismo, con declaraciones que no tienen que traducirse luego en hechos, pero evidentemente inquietan ahora mismo a Panamá, cuando reclama volver a controlar territorialmente lo que en 1977 pasó a ser un país soberano, porque el expresidente, porque Jimmy Carter, ahora fallecido, permitió que fueran retrotraídas esas tierras a Panamá. Y lo mismo ocurre cuando el primer ministro canadiense queda identificado como apenas un gobernador del 51º estado de la Unión, que es lo que parece que pretende Donald Trump, y lo mismo en relación con Groenlandia. Son llamadas de atención que en cualquier caso hay que tomar en serio, porque desde luego cuando a eso se le añade la amenaza no solamente del uso de la fuerza económica, sino también de la fuerza militar, que no descarta, pues evidentemente eso genera una inquietud enorme. Inquietud que en cualquier caso, desde mi punto de vista, resulta imposible imaginar que eso pueda llevar a la práctica. Vuelvo a la misma idea. Dinamarca es un aliado de la OTAN. Dinamarca es un miembro de la Unión Europea. No consigo imaginar que Estados Unidos pueda llegar a utilizar en un momento determinado la fuerza militar contra un aliado en la OTAN. Pero, en cualquier caso, es cierto también que Estados Unidos tiene muchos instrumentos con los que poder presionar a Dinamarca. Si a eso se le añade que hay un contexto, una dinámica en la que va creciendo el sentimiento independentista dentro de Groenlandia, pues podemos entender que Trump está aprovechando esas circunstancias para ir acercándose a ese objetivo. Ya. Anxo, ¿cómo es la relación de Groenlandia con Dinamarca? ¿Se puede hablar de un sentido de pertenencia? Sí se puede hablar, pero a ver, yo diría que es una relación complicada. Hay que recordar que hasta el año 51 Groenlandia era una colonia danesa. Es ese año cuando digamos que formalmente pasa a ser una parte del reino danés. Luego adquiere su autonomía en el año 79, y en 2009 otro nuevo estatuto de autonomía, del que hablaremos más tarde, y que le da muchas más competencias. Digamos que en otro territorio autónomo también, que son las Islas Feroe, que están en una situación parecida, más o menos, pero con otras características geográficas y de población completamente distintas.
La cuestión es que los groenlandeses, mientras tú a un feroés no lo puedes distinguir físicamente de un danés, o tiene rasgos nórdicos, un groenlandés sí. Eso ya es un factor importante. Y luego está el tema cultural. Yo creo que haber estado en Groenlandia para ver la diferencia que hay entre esa sociedad y una sociedad europea. Aunque Groenlandia se haya modernizado mucho en las últimas décadas, es un país muy distinto en el sentido de la cultura, por ejemplo, y eso se ha quedado reflejado en las relaciones que ha habido. En los últimos años han surgido muchos casos que han generado muchas protestas en Groenlandia, recientes, por ejemplo, de esterilizaciones forzosas que llevó a cabo el Estado danés, del tema de cómo las autoridades sociales, los servicios sociales, retiran o le quitan los niños a algunas familias groenlandesas. Eso ha sido un tema muy sensible, se ha sido muy sensible ahora en Groenlandia, porque también hay que tener en cuenta que eso, lo que decían, las relaciones, las diferencias culturales son muy grandes. A pesar de que en general los groenlandeses hablan danés, no todo es fluido, pero en general lo estudian en la escuela y demás. Y se sienten integrados, yo creo que sí, porque, por ejemplo, la Casa Real danesa es muy popular en Groenlandia, tiene una popularidad tremenda. La reina emérita Margarita era muy popular y el rey Federico también, porque pues, estuvo en travesías por trineo por la isla y tiene una relación de viajar con cierta frecuencia. Entonces tienen por una parte eso y por otra parte siguen viendo también en parte a Dinamarca como el poder colonial. Dinamarca, Groenlandia son solo 56.000 habitantes, para un territorio enorme, no tiene capacidad para cubrir los cuadros, por ejemplo, de médicos, personal docente, entonces tiene que recurrir con frecuencia a gente de Dinamarca. ¿Qué pasa? Que muchos están una temporada corta y no aprenden el idioma. Entonces hay esa relación también de, bueno, venís aquí, pero no aprendéis el groenlandés, que es un idioma que no tiene absolutamente nada que ver, es una lengua inuita, esquimal, no tiene nada que ver con los idiomas nórdicos. Entonces, digamos que es una relación conflictiva de amor y odio, se puede decir, ¿no? Yo creo que sí que se sienten parte de más que de Dinamarca, del reino de Dinamarca, lo que aquí llaman la mancomunidad de Dinamarca, que sería Dinamarca, las Feroe y Groenlandia, pero también hay ciertos resquemores, ciertos temas del pasado colonial que no se han resuelto todavía. Jesús, a propósito del llamado a Europa a despertarse que ha hecho recientemente el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ¿qué tanto puede hacer Europa ante estos planes de Donald Trump? ¿Será este otro punto de fricción entre Washington y Bruselas? Tú nos hablabas un poco al respecto, pero por favor amplíanos la visión sobre esto. Entiendo que claramente el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca va a suponer que la Unión Europea, el conjunto de los 27, entramos en la lista de damnificados de Donald Trump. No solamente los ucranianos, no solamente los palestinos, sino que la propia Unión Europea se va a ver sometida a mayores presiones y estamos viendo ahora mismo ya su planteamiento de que no basta dedicar un 2% del PIB de los países miembros de la Unión a la defensa, sino que va a exigir un 5%. Eso supondría una militarización de la Unión Europea en la que muchos países están ya metidos. El asunto es que Francia ha sido siempre el líder de esa idea de la autonomía estratégica de la Unión Europea, es decir, dotarnos de nuestros propios medios para defender nuestros propios intereses. Desgraciadamente no hemos llegado a ese punto. La idea de despertar ya se viene planteando desde hace mucho tiempo, pero el hecho real es que a día de hoy la Unión Europea está en una situación en la que Alemania y Francia están colapsadas y han sido los motores fundamentales de la Unión Europea. Por otro lado, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se están escorando cada vez más hacia la ultraderecha, o lo que es lo mismo, hacia posiciones euroescépticas o antieuropeístas de forma directa, y por lo tanto todo eso lo va a aprovechar seguramente Donald Trump para seguir fragmentando al conjunto de los 27, impidiendo que podamos algún día tener nuestra voz propia en un escenario de competencia entre potencias globales, entre las cuales evidentemente Estados Unidos y China figuran a la cabeza. Donald Trump, en definitiva, sigue mostrando un desprecio por sus aliados europeos y de ahí esa llamada de atención, en este caso por parte del ministro de Exteriores francés, pero que lo ha estado repitiendo estos últimos años Josep Borrell como alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad, y sin embargo los hechos siguen demostrando que a día de hoy la seguridad de los europeos sigue estando fundamentalmente en manos de Estados Unidos, y eso por definición significa subordinarnos a las directrices de Washington.
Complicado escenario para Europa. Jesús, bueno, Anxo, desde 2009 los habitantes de Groenlandia tienen, como tú lo mencionabas hace algunos minutos, derecho a la autodeterminación. En la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué escenarios contempla este derecho? Pues básicamente significa que si mañana el presidente autonómico de Groenlandia decide convocar, el gobierno de Groenlandia decide convocar un referéndum de independencia y la población lo apoya de forma masiva, luego tendría que ser, cierto, aprobado por el Parlamento albanés, pero se sobreentiende que se aprobaría, porque ha reiterado 40.000 veces que ellos van a respetar siempre la voluntad de Dinamarca y lo han hecho gobiernos cambiantes, de derecha y de izquierda, pues significa que se podría declarar independiente. Hay que recordar que ese estatuto fue aprobado en 2008, perdón, sí, fue aprobado en referéndum en 2008 con el apoyo del más del 75% de la población y que entró en vigor en 2009, con lo cual ahora mismo gobierna una coalición de dos partidos que tienen 22 de los 31 escaños del Parlamento holandés y son dos fuerzas proindependentistas. Entonces hay una mayoría que está a favor de la independencia. La cuestión es cómo se puede llevar a cabo y si es viable, ¿no? Pero realmente eso está ahí. Lo que pasa es que hablamos de un proceso de años. O sea, esto habría que... Ahora va a haber elecciones en Groenlandia en abril y por lo que veo en medios groenlandeses el tema central va a ser otra vez el tema de la independencia. Pero bueno, hay cuestiones prácticas que habría que tener en cuenta. Pero el derecho formal existe, a diferencia, por ejemplo, de España, donde no existe el derecho a autodeterminación, que declaman algunas nacionalidades históricas. En Dinamarca, en el Reino de Dinamarca, sí que existe. Ya, bueno, Jesús, Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia. Se trata de la Thule Air Base. ¿Qué tanta importancia tiene para Washington esta base? De momento ha intentado modernizarla y ampliarla, pero ya con lo que actualmente tiene desplegado allí, ya está cubriendo un papel muy importante, fundamentalmente en clave de defensa estratégica contra misiles que puedan venir fundamentalmente de Rusia, por la ruta ártica. Luego, desde ese punto de vista, hay que entender que ya allí tiene desplegados medios del escudo, el llamado escudo antimisiles, y que evidentemente para Estados Unidos es importante mantener esa posición para neutralizar o disuadir un posible ataque con armas nucleares estratégicas por parte de Rusia. A eso se añade también, ya digo, en el contexto de ese cambio climático, el hecho de que esas rutas árticas, que hasta ahora estaban la mayor parte del año heladas y por tanto era imposible poder transitar por ellas, el hecho de que se vayan abriendo esas rutas supone también evidentemente una mayor vulnerabilidad para Estados Unidos y desde luego también para Canadá, en la medida en la que puedan ser utilizados por buques no solamente civiles sino también de guerra de Rusia y de China. De ahí el interés que tiene Estados Unidos por llegar a algún tipo de acuerdo con Groenlandia, aprovechando a su favor ese contexto que Anxo nos estaba comentando, porque si descartamos, desde mi punto de vista, el uso de la fuerza económica y de la fuerza militar, lo que sí podemos entender es que en el momento en el que los groenlandeses vayan adelante con la idea de la independencia, cabría plantear un acuerdo de Estado libre asociado a Estados Unidos, igual que lo tiene Puerto Rico. Creo que ese es un contexto más previsible, aunque evidentemente no va a ocurrir de inmediato a corto plazo, pero es ahí donde Estados Unidos cree que puede tener la oportunidad de aumentar su presencia, no solo militar, dentro de la isla y de ese modo aumentar también la seguridad nacional frente a esas potencias, básicamente, como digo, Rusia en primer lugar y China también. Jesús, si te entiendo bien, entonces lo que dices tú es que si eventualmente en algún momento Groenlandia queda en manos de los Estados Unidos, ¿esto traerá ventajas geopolíticas o militares para Washington? Desde luego, sin ninguna duda, si lo miramos en ese contexto geopolítico, evidentemente eso es algo que Rusia y China no desean. Por lo tanto, también tenemos que contar con que si Donald Trump va adelante con ese plan de hacerse de un modo u otro con el control de Groenlandia, tanto Moscú como Pekín intentarán utilizar también todos los instrumentos a su alcance para intentar evitarlo de cualquier manera, entendiendo que, como digo, China hasta ahora ya ha hecho varios intentos de aumentar su presencia dentro de Groenlandia, intentos que, como ya se ha señalado, han fracasado en buena medida,
contando con el rechazo que hay por una cuestión de un planteamiento, una ideología defensora del medio ambiente por parte de la población local, que está intentando evitar la explotación minera y la mayor presencia en esa competencia militar entre grandes potencias. Pero ya digo, no hay que contar con que solamente Estados Unidos se moverá en esa dirección, sino que Rusia y China intentarán aprovechar también cualquier resquicio para aumentar su presencia y su influencia dentro de lo que ocurra en un punto que a todas esas potencias globales les interesa tener lo más cerca posible. Pues con el tiempo sabremos si Donald Trump logra su objetivo. Jesús Núñez Villaverde en Madrid, Anxo Lamela en Copenhague. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Un placer. Hasta la próxima.